Bien, vamos a ver ahora el estado de ganancias y pérdidas de estas empresas. Es fundamental, así como tenemos un balance general, pues debemos de tener también el estado de ganancias y pérdidas o estado de resultados, como también es conocido. Bien, este estado financiero es dinámico, registra los ingresos, costos, gastos de un periodo determinado de tiempo, mostrando la utilidad o pérdida en el mismo. Es importante para nosotros poder conocer en detalle, realmente esto debemos conocerlo con mucho detalle, estos estados de ganancias y pérdidas. Se dice que es dinámico. ¿Por qué? Porque está en movimiento permanente, las ventas están en movimiento permanente, los márgenes de ventas, los gastos administrativos, los gastos operativos, los gastos financieros, los impuestos. Entonces, todo ello está moviéndose permanentemente, por eso se dice que es un estado financiero dinámico. Bien, las cuentas de resultado son las que se clasifican según la naturaleza económica, ¿no? Y que nacen de la explotación del negocio. Aquí vamos a ver solamente las cuentas que atañen al negocio, nada más, única y exclusivamente cuentas del negocio, ¿no? Se clasifican en cuentas que representan gastos o pérdidas y cuentas que representan ingresos o ganancias, ¿no? Pues vamos a ver, vamos a iniciar esto por lo que es tradicional. Iniciamos con el tema de las ventas, ¿no? Las ventas mensuales son una variable clave. Volvemos a mencionar nuevamente, como en varias veces hemos mencionado, ¿no?, que las ventas son una variable clave, tanto para el repago del crédito como para saber a qué banca pertenece el cliente y también para poder determinar, en algunos casos, la viabilidad inmediata de la operación, ¿no? Estimar con la mayor precisión, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que estimar con la mayor precisión estas ventas, porque de ello depende fundamentalmente el repago del crédito. Es fundamental. Si alguien en algún momento piensa que las ventas son importantes, pero tan importantes es cuánto le deja de rentabilidad al cliente, pues yo les diría que primero, como lo he dicho anteriormente, tenemos que ver cuánto vende, porque los créditos se pagan con ventas. Eso tenemos que tenerlo muy claro realmente. ¿Okay? La clase de productos y servicios, cómo los produce y cómo los comercializa. Es fundamental, tenemos que, en nuestra evaluación in situ, tenemos que ver, ¿no?, cómo produce esos productos o cómo brinda esos servicios, ¿no? Cuál es la oportunidad de todo ello, porque en la medida de que todo ello sea oportuno, el pago, o sea, las ventas se van a realizar también en forma oportuna y por ello el dinero que tenga la empresa va a ser oportuna para el pago del crédito que nosotros les vamos a brindar a nuestro cliente. Saber cuánto de ventas son al crédito y cuánto de ventas son al contado, fundamental. Tenemos que establecer clara y precisamente cuánto es las ventas, sus ventas, cuántos son al crédito y cuánto es al contado. Ese porcentaje es fundamental. ¿A quiénes les vende? Ya hemos hablado un poco de las cuentas por cobrar. Pues bien, tenemos que saber muy claramente a quiénes les vende, tenemos que hacer un estudio, ese estudio tiene que redundar en las ventas, tiene que rebotar acá, porque de lo contrario, si es que el cliente vende al crédito, pero no se concreta el pago, o sea, la venta al crédito se te puede dar, o sea, le puede entregar el producto o el servicio al crédito, pero no se concreta nada mientras que ese dinero no entra a la empresa. Entonces, esto es lo que tenemos que ver realmente, ¿no? ¿En qué momento entra ese dinero a la empresa? Para que se pueda decir, sí, fue una venta al crédito. De lo contrario, simplemente se otorgó un crédito, pero no una venta al crédito. Cuidado con ello, ¿eh? La competencia. ¿Cómo afecta la competencia a nuestro cliente, ¿no?, en ventas? Pues de repente nuestro cliente está en una zona de confort, está muy cómodo y de allí no se quiere mover. Pues hoy en día sabemos que los mercados son muy cambiantes y sobre todo en lo que se vislumbra en los próximos meses, en los próximos años, ¿no?, mercados muy cambiantes, mercados muy dinámicos, en donde lo que ahora es algo novedoso, pues en poco tiempo va a pasar de moda o simplemente va a dejar de ser novedoso. Y si nuestro cliente no se pone, como se dice, las pilas, discúlpenme la expresión, pues definitivamente vamos a tener un serio problema, ¿no? Nuestro cliente debe estar permanentemente actualizado en su negocio, debe estar con
la mejor tecnología, debe dar el mejor producto con la mejor calidad de servicio, de atención, pues eso va a redundar, todo eso redunda en ventas. Si no, los que actualmente vienen trabajando en diversas empresas saben muy bien ustedes lo que es la calidad de atención, ¿cierto? Eso redunda en ventas definitivamente. Podemos tener un excelente producto, pero si no lo vendemos con calidad de atención, pues definitivamente nuestros productos se van a quedar en los anaqueles o se van a quedar en nuestros stocks de productos y no se van a mover. Y mucho de eso depende también la vida de nosotros dentro de las empresas en donde trabajamos. Pues dicho esto, si esto lo volcamos a las empresas, pues definitivamente si nuestro cliente no brinda sus productos con calidad, pues definitivamente va a morir en el tiempo también. Y eso quiere decir no ventas. ¿Okay? La evaluación histórica y estacionalidad de las ventas. Es importante cómo ha evolucionado históricamente, cómo nuestro cliente desde que inició sus actividades hasta la fecha que estamos evaluándolo, cómo va desarrollando su actividad, cómo van creciendo esas ventas. Es impensable que un cliente que tenga 2, 3, 5 años siga vendiendo lo mismo que el año pasado. Eso es impensable. Eso no puede ser, es una empresa que va a tender a morir. Entonces tenemos que tener muy claro, no nos olvidemos de ese 30% que solamente sobrevive al año. Eso quiere decir que hay un 70% que no sobrevive. No seamos parte de esa estadística. Seamos parte de la estadística del 30% que el cliente sobrevive. Y para eso, pues la asesoría que nosotros le brindemos va a ser de mucha utilidad para él. Alerta, cuando tiene uno o pocos clientes, ya habíamos hablado de eso. Entonces, pues tengamos presente que la diversificación de clientes es muy importante para él. Es tan importante como para nosotros la diversificación de los créditos, ¿no? La diversificación de los créditos en los distintos sectores económicos, en los distintos giros de negocios, pues es muy importante realmente esa diversificación. Es lo que normalmente conocemos, no colocar todos los huevos en una sola canasta, ¿no? Coloquemos en distintas canastas, si se cae una sola canasta que están todos los huevos, pues se van a quebrar todos. Pero si tenemos los huevos diversificados en distintas canastas, pues definitivamente si perdemos lo mínimo, no perdemos todo. Las ventas declaradas por el cliente, el cruce, ¿no?, de esta información, son las ventas declaradas por nuestro cliente con datos obtenidos de negocios similares, ¿no? Nosotros pues vemos más o menos un negocio de venta de pollos, en donde aproximadamente pues, mensualmente en la venta de pollos puede alcanzar ventas de 80.000, 90.000, 100.000 soles, ¿no? Mensuales en ventas de pollo. Pues si viene un cliente y nos dice que tiene un negocio muy similar, evaluamos un negocio muy similar, evaluamos compras similares, pero sin embargo nos dice que él tiene ventas por 170.000 o tiene ventas por 50.000, entonces habría que evaluarlo en más detalle, ¿no?, para saber qué cosa es lo que está ocurriendo, por qué hay ese exceso o por qué hay ese defecto. Es muy, muy importante tener este tema en claro, o sea, poder comparar con negocios similares, ¿no?, lo que nuestro cliente nos está dando como información. Entonces, como ingresos por ventas tenemos que tener tipos de productos o servicios que nuestro cliente está brindando al mercado. ¿Qué tipo de productos? ¿Qué tipo de servicios? ¿No? ¿En qué cantidad? ¿En qué calidad? ¿En qué oportunidad? Porque de repente pues puede tener los productos, pero no los brinda en el tiempo que los clientes lo necesitan. Es como por decir, estamos en verano y de repente pues viene un cliente y nos dice, mira, ya terminé de hacer todas las chompas, toma las chompas para que las vendas. Pues estamos en verano, o viceversa, ¿no? Oye, acá están todos los polos y estamos en invierno, entonces tenemos que ver también las oportunidades en las que presenta el negocio el cliente. Las condiciones de las ventas, como ya lo vimos, a cuánto es al contado, cuánto es al crédito. Las recuperaciones, en qué momento recupera, a qué plazo se está dando esos créditos, ¿no?, para que realmente entren exactamente como ventas, ¿no?, para que el cliente, cuando el cliente va a tener ese dinero efectivamente en sus cuentas, ¿no? Y las monedas, el calce de moneda fundamental. Si nuestro cliente genera soles, pues es importante que venda en soles y que los créditos que le otorguemos sean en soles. Si genera dólares, será lo propio, pero no hagamos el cruce, porque ante una eventual
desequilibrio en el tipo de cambio, el cliente se va a ver o nosotros nos vamos a ver seriamente perjudicados, como ya ocurrió cuando el dólar bajó muy fuerte, pues definitivamente pues los clientes se vieron altamente beneficiados, los que tenían créditos en dólares, pero las instituciones financieras se vieron seriamente perjudicadas. Y al inverso, cuando el dólar se dispara, pues el cliente es donde ya su capacidad de pago de repente ya no da para poder comprar la misma cantidad de dólares que podría comprar. Pues tenemos que tener muy claro que la moneda juega un papel fundamental. Si el cliente genera soles, démoslo en soles. Si genera dólares, la operación deberá ser en dólares. Punto fundamental también después de las ventas tenemos el margen de ventas, ¿no? Este margen de ventas es un porcentaje de participación de la utilidad bruta sobre el total de las ventas. Aquí quiero hacer un breve paréntesis porque en realidad es muy importante que ustedes sepan esto. Hay muchas empresas, muchas personas que lo primero que dicen que las instituciones financieras pues cobramos unas tasas exorbitantes. Pues vamos a ver la realidad, ¿no? Si nosotros le cobramos a la bodega de Don Pepe, le cobramos una tasa del 50% anual y viene la señora Campos y deja su depósito a plazo y nos los deja a un año y le pagamos una tasa de interés del 5%, pues todo el mundo dirá, oye, qué bárbaros, ¿no? Cobran el 50% y pagan el 5%. Tienen una diferencia del 45%. Todo eso se ganan las instituciones financieras. Pues no hay nada más falso que eso. Porque eso es el margen bruto. ¿Ok? A ese margen todavía no le hemos descontado el sueldo de ustedes, la luz, el agua, el teléfono, el mantenimiento de las oficinas, el pago de impuestos, la papelería, la publicidad, el gasto en estudios de abogados, todos los gastos y costos que tiene una institución financiera. Al final aproximadamente se llega a una rentabilidad que bordea el 15%, ¿no? Entonces ya no es 45%. Si fuese el 45% lo que realmente gana la institución financiera, claro, sería... Para la institución financiera sería el ideal, para los demás sería, oye, qué bárbaros, cómo ganan estos, ¿no? Pero no es tanto así. ¿Ok? Hablamos entonces del spread financiero. El spread financiero es lo que cobramos menos lo que pagamos, se netea y ahí nos sale el spread financiero, que es ese 45%. Pero a ese spread financiero hay que quitarle todos los gastos y costos y realmente llegamos a casi un 15%. Pues bien, quería hacer ese paréntesis porque es bueno que ustedes lo sepan, porque a veces saltan las preguntas con los clientes, saltan las preguntas en el núcleo familiar o amical y a veces no tenemos la respuesta adecuada. Bien, me disculparán por estos instantes, pero vamos a retomar nuevamente ahora lo que es el margen de ventas. Tomar muestras de precios de compras. Si vamos a una bodega o a una tienda de abarrotes a evaluar, no vamos a averiguar uno por uno, porque realmente sería la de nunca terminar. Eso sería una locura. Entonces, tenemos que tomar muestras de precios y ventas de los productos más importantes, ¿ok? Los que tengan mayor rotación, los que tengan mayores precios. Una combinación de ambos es la adecuada, ¿ok? En el volumen de ventas. Esta es clave, influyente en la utilidad bruta, realmente. Influye muy fuerte si tomamos muestras y de allí le asignamos porcentajes y más o menos, ¿no?, le hacemos una valoración. Para productos con diferentes precios y volúmenes de ventas tenemos que usar precios ponderados. Digámoslo así, tenemos diversos tipos de esta empresa, esta tienda de abarrotes, pues vende diversos tipos de detergentes. Vende 6 tipos de marcas de detergentes diferentes. Pues no vamos a entrar en cada uno, sino simplemente, como les digo, ¿no?, para diferentes precios, porque todos tienen diferentes precios, hay más caros y hay más baratos, ¿no?, se usa un precio ponderado y solamente se pone detergentes y se pone un precio ponderado, nada más. Eso nos va a ayudar y nos va a facilitar la evaluación. Negocios diferentes. Si el señor Campos y la señora Campos, cada uno tiene una tienda de abarrotes, pues habrá que evaluarlas en forma diferente. No las junten, no se deben juntar, se evalúan en forma diferente cada una. ¿Ok?
y luego se agrupan en un solo estado de ganancias y pérdidas. ¿Okay? El cruce es comparar el margen de ventas declarado con los datos calculados y el margen de ventas de actividades similares. Es más o menos lo que el cliente nos dice y cuánto es lo que nosotros más o menos calculamos. Hay márgenes, ¿no?, para todo tipo de productos. Entonces el cliente más o menos nos va dando una idea y nosotros vamos viendo qué cosa es lo que el cliente nos dice y cuánto es lo que nos dice la razón, la experiencia o otras unidades de negocios similares. El análisis de los costos de ventas y producción. Tenemos que, no nos olvidemos, es muy importante. A veces solamente ponemos números, pero esos números cuando los vemos en números absolutos, pues solamente son números. Pero cuando vemos en porcentajes, los porcentajes realmente son importantes. Los porcentajes nos va a decir más o menos, oye, realmente el cliente compra esto en tanto, le cuesta, o sea, vende tanto, le cuesta tanto comprarlo, oye, le queda un margen muy pequeño o le queda un margen bastante grande, ¿no? Pero esos márgenes, si nosotros los ponemos en porcentajes, realmente va a ser bastante interesante. Nos va a dar una ventana de objetividad frente a la evaluación. Los costos de reposición. El cliente vende, pero vende, si es una empresa comercial, está bien que lo venda, es perfecto, esa es la razón de ser. Pero también, ¿cuánto le cuesta reponer ese producto que acaba de vender? No nos olvidemos que no solamente es comprar el producto, es también el transporte de repente, son también los impuestos, son también los gastos del ayudante del transportista, una serie de datos que tenemos que tomar en consideración, ¿no?, cuando hablamos de gastos de reposición de las ventas realizadas. Luego tenemos, ¿no?, controles de fabricación. El costo de fabricación. ¿Cuánto cuesta fabricar ese producto? ¿No? Realmente, ¿cuánto cuesta la materia prima? ¿O cuánto cuestan los insumos? Dependiendo. Habrán productos que nuestros clientes fabriquen que necesitarán insumos y materias primas, o solamente materia prima, o solamente insumos. Si decimos que nuestro cliente es un carpintero y que hace puertas, pues definitivamente va a tener insumos y materia prima. La materia prima va a ser la madera y los insumos van a ser los clavos, la cola sintética, el terocal, los tornillos, las bisagras, las chapas, la laca, el barniz o la pintura para terminar de elaborar esa puerta. Entonces, podríamos decir que tenemos tenemos insumos y materia prima. Si nuestro cliente es un ensamblador de computadoras, pues trabajará solamente con insumos, porque aquí en una computadora no entran materias primas, entran solamente insumos, ¿no? Algunos me dirán, ¿y el plástico? El plástico es un derivado del petróleo, ¿no? Y los circuitos integrados y los cables y todo lo que tenga adentro, las tarjetas de video, de audio, los parlantes, el teclado, todo esto es insumo. Aquí prácticamente no tenemos materia prima. Acá hay materia prima primaria nada más, ¿no?, que se ha transformado y se ha vuelto un insumo. Pues bien, luego tenemos de esto, ¿no?, el servicio. Si nuestro cliente brinda servicios, tenemos que darle un costo a ese servicio, ¿no? El cliente ya nos dirá cuánto cuesta otorgar el servicio, ¿no? Si es de repente una empresa de servicio técnico, cuánto cuesta reparar un televisor, cuánto cuesta reparar una computadora, cuánto cuesta instalar un programa. Pues todo ello el cliente ya lo tiene que tener costeado y nosotros tenemos que tener una idea también de ese costeo en el mercado. Entonces, es importante tener los porcentajes, los costos de reposición, el costo de fabricación y el costo del servicio. Luego vamos a ver los costos operativos del negocio, los gastos operativos del negocio. Aquí vamos a ver los gastos administrativos y los gastos financieros. Importante los gastos administrativos. Aquí vamos a ver al personal, cuánto nos cuesta el personal, cuánto le cuesta el personal a nuestro cliente, alquileres, alquiler del negocio. Aquí no es el alquiler de la casa donde vive, aquí es el alquiler del negocio, ¿ok? Si es el personal que trabaja en el negocio, no es el personal que trabaja en casa, sino es el personal que trabaja en el negocio. El transporte es el transporte de
lo que le cuesta traer insumos, materia prima o mercadería o sus productos terminados o llevarlos. ¿Okay? Es el costo del transporte. Servicio de terceros. De repente es una empresa textil en donde el cliente compra la tela, compra todos los insumos, su materia prima y lleva todo ello a otra empresa textil para que le fabrique los polos, o se los ensamble, o se los estampe. Entonces, esos servicios de terceros también debemos de tenerlos, esos gastos debemos de incluirlos dentro de los gastos administrativos. Impuestos. Esta es una variable, aunque les parezca mentira, bastante importante, porque en la medida que nuestro cliente nos indique realmente en qué estado, cuál es el tipo de impuesto que paga, si paga el RUS, el régimen único simplificado, si está en el RER, en el régimen especial, o si está en el RUC, pues definitivamente no, en el régimen general, pues tenemos que darnos una idea más o menos de cuánto paga de acuerdo al volumen de ventas. Eso hay que tenerlo muy claro realmente, ¿no? Y otros que sean gastos administrativos. Luego, en gastos administrativos también tenemos luz, agua, teléfono. Es importante realmente tener estos gastos administrativos con mucho detalle. Los gastos financieros. Aquí hay acá hay discrepancias entre algunas instituciones financieras, pero yendo al detalle realmente, ¿no? En los gastos financieros, muchas instituciones financieras consideran solamente los intereses y las comisiones que genera un crédito. No obstante, eso está bien, siempre y cuando sea para mediana empresa, gran empresa y banca corporativa. Pero para la microempresa y para la pequeña empresa, los gastos financieros deberán incluirse las cuotas. ¿Okay? Eso quiere decir, la cuota, el capital más el interés deberá confluir allí. Deberán ponerse la cuota del crédito, ¿okay? Del préstamo de otras instituciones crediticias. Deberemos colocar allí. De lo contrario, vamos a tener una distorsión muy fuerte en el análisis e interpretación de los estados financieros y de los ratios. Nos va a salir cualquier cosa. Tener mucho cuidado con ello. ¿Okay? Entonces, aquí vamos a colocar las cuotas de otras instituciones financieras y de proveedores o terceros, ¿no? Fondos invertidos en el negocio. La alerta, evaluar el destino de los préstamos recibidos de otras instituciones financieras. Ya hemos hablado antes de este tema. Por favor, veamos a dónde se fueron esos créditos que le otorgaron otras instituciones financieras. Es importante poder determinar, porque de lo contrario el cliente puede entrar en una espiral en donde empieza a solicitar créditos para pagar otros créditos. Y entonces lo que estamos haciendo, supuestamente para algunos es una compra de deuda, pero es una compra de deuda muy, pero muy peligrosa. Lo que estamos comprando es un problema y eso no debe darse. ¿Okay? Para eso debemos evaluar muy bien créditos anteriores a dónde fueron destinados. De lo contrario, demos un paso atrás y digámosle al cliente que la operación crediticia no se podrá dar por el motivo que ustedes acaban de evaluar. Análisis de los costos fijos y operativos, ¿no? Servicios básicos, como ya les dije, luz, agua, teléfono. Es importante poder determinar no solamente que nos alcancen un recibo de luz, agua o teléfono. Dentro de los recibos a veces hay estadísticas y a veces vemos unas barritas en donde hay mayor consumo, menor consumo. Ahí podríamos estar viendo también qué es lo que le está sucediendo al cliente, en qué momentos consume más. Es hacer una pregunta suelta, preguntar, oye, ¿y por qué aquí? ¿Qué pasó? ¿No? Se quedaron las luces prendidas, tuvimos un cruce, hubo fuga de agua, no sé, pero es importante saber por qué hubieron esos picos, ¿no? Miren cuánta información nos puede proporcionar un solo recibo de servicios, ¿no? Los alquileres, no nos olvidemos que ya hemos visto los alquileres en la primera parte con respecto al contrato de alquiler. El contrato de alquiler debe tener el mismo plazo del crédito, de lo que resta. Por otro lado, el contrato de alquiler, si tiene un garante, debe decir fiador solidario, no debe decir aval. Si dice aval, ese contrato se da por no válido y estaríamos frente a un problema nosotros.
Los sueldos. Debemos de ver que los sueldos sean acorde al mercado. Hoy en día tenemos una nueva legislación sobre la remuneración mínima vital, pues debemos estar permanentemente vigilantes en este tema, porque de lo contrario el cliente puede ser visitado por el Ministerio de Trabajo y puede ser sujeto de una multa que traiga como consecuencia el no pago de una, dos o más cuotas del crédito que le hemos otorgado. Los gastos de publicidad. En este segmento los gastos de publicidad, tanto en la micro o en la pequeña empresa, pues tenemos que ser muy conscientes de que estas micro o pequeñas empresas, la publicidad no es muy buena, no es muy puntual. No obstante, algunos pues hacen empleo de una cantidad de dinero adecuada para los gastos de publicidad. Otros gastan más y no se ve el impacto. Entonces tenemos que determinar muy bien, ¿no?, esos gastos de publicidad, en qué se están yendo. El transporte, como ya lo vimos, el transporte de mercaderías, materia primas, insumos, productos terminados hacia o del cliente, ¿no? Y los impuestos. Llegando ya acá a la utilidad neta, tenemos, ¿no?, el que es el rendimiento neto. Si nosotros estuviéramos, como les dije hace unos instantes, estuviéramos en banca mediana empresa, gran empresa corporativa, este sería la última línea de los estados de resultados, ¿no?, del estado de ganancias y pérdidas. Sería la última línea y aquí veríamos si la empresa tiene utilidades o pérdidas. Pues en banca MIPE no es así. Esta es la antepenúltima línea, ¿no? Aquí se dice que la utilidad neta es el rendimiento neto del negocio. Debe constituir uno de los rubros más importantes de cobertura de los gastos familiares. Aquí vamos a ver si es que los gastos familiares pueden ser asumidos por la empresa, ¿no?, y por ende de mayor significado en el excedente neto mensual. En la microempresa es muy variado. A veces puede ser menor que otros ingresos. Aquí quiero ser muy puntual con el tema de otros ingresos, ¿no? Vamos a detallarlo en unos instantes, pero no nos asustemos si es que la utilidad neta es menor que otros ingresos, ¿ok? La utilidad neta que declara el cliente con los datos analizados. Tenemos que realmente nosotros confrontar. ¿Y usted más o menos cuánto tiene de utilidad neta? Preguntarle al cliente. Son preguntas básicas que debemos hacer. Y de acuerdo a ello, cuando nosotros tenemos ya la información, corroborar más o menos si es que está dentro del rango de lo que el cliente nos ha indicado. Otros ingresos familiares. Esto es realmente fundamental. Antes les comentaba que no nos asustemos si los otros ingresos familiares son mayores que la utilidad neta del negocio. Pues es cierto, a veces uno de los cónyuges trabaja en alguna empresa o tiene otra empresa y sus gastos, ¿no?, o sus otros ingresos familiares son mayores y no se dan pocos casos. Lo malo es la actitud a veces el analista de créditos cuando el cliente le dice, mire, mi negocio tiene una rentabilidad de, 5.000 soles mensuales, eso es lo que me deja. Pero mi cónyuge trabaja en una empresa y gana 12.000 soles mensuales. ¿Qué es lo que muchos analistas hacen? Inmediatamente lo derivan a banca personal. Dicen, no, como el cónyuge gana más, entonces que pide el crédito por banca personal. Y no estamos generando para la empresa su historial crediticio. Estamos bloqueando. Quien está pidiendo el crédito es la empresa, no la persona. Así que, por favor, evaluemos la empresa. Así el cónyuge gane más o sus otros ingresos familiares sean mayores a la utilidad neta de la empresa, continuemos con la evaluación de la empresa, porque quien pide el crédito es la empresa y no el cónyuge. Por favor, tengamos esto muy claro. La empresa tiene que generar su propio historial crediticio poco a poco. Ninguna empresa nace como Bacus y Johnson, por favor. Así es que poco a poco tenemos que ir viendo cómo caminan estas empresas en el tiempo y tenemos que apoyarlas. De otros negocios y servicios complementarios, ¿no?, del cliente, pueden ser mototaxis, alquileres de locales, servicios telefónicos, ingresos de cónyuges o familiares directos, remesas del exterior. Pues bien, a veces por servicios telefónicos se van a llevar tremendas sorpresas. Hay personas que brindan servicios telefónicos, que tienen teléfonos públicos.
Hay personas, en la experiencia que he tenido, he llegado a conocer personas, clientes, que llegan a tener 3.000, 4.000 teléfonos públicos y los alquilan a las bodegas. Los alquilan a las bodegas y simplemente pues las bodegas les cobran un alquiler por estas máquinas, por colocar las máquinas, y ellos cobran toda la recaudación. Los ingresos que tienen por recaudación de teléfonos públicos es increíble realmente. No vamos a hablar de cifras, pero sí les puedo decir que son ingresos bastante importantes. Entonces, tenemos que tener en cuenta que los otros ingresos tenemos que evaluarlos bien. Tenemos que ver, ¿no?, qué tan estables, ¿no?, y qué tan evaluables son estos ingresos. La alerta, evaluar con cuidado cuando son significativos. Pues bien, si nos dice que el señor trabaja en Kimberly-Clark y trabaja allí y ya tiene 8 años trabajando, pues tomemos todo, tenemos el 100%, pero si nos dice que el cónyuge es 1000 oficios, que trabaja como gafitero, como electricista, como pintor, y que sus ingresos son aproximadamente 1000 soles al mes, pero no trabaja todos los días y a veces no son los 1000 soles, a veces puede ser más, a veces puede ser menos. Entonces allí sí, con toda justicia, le digo, tomemos solamente un porcentaje de esos ingresos. Normalmente se toma un 50%, ¿ok? Pero si el cliente trabaja, si el cónyuge trabaja en una empresa debidamente reconocida, ¿no?, cuenta con todos los beneficios sociales, tiene una buena cantidad de años trabajando, pues que no nos tiemble la mano, tomemos el 100%. Bien. En gastos familiares, contiene todos los gastos de la unidad familiar, como ya hemos visto. Tratemos de evitar subestimarlos. Por favor, no, mi cliente no gasta tanto en esto, mi cliente no gasta tanto en lo otro, gasta mucho menos. Por favor, no subestimemos. Nadie mejor que el cliente sabe cuánto gasta. Y esto acá en gastos familiares realmente da pie a que muchos malos analistas de créditos cocinen, porque así se llama, cocinen los estados financieros. Pues le falta un poco más de ventas, hay que quitarle un poco de costos, hay que quitarle un poco de gastos, hay que quitarle un poco de gastos familiares. Pues definitivamente no lo hagan. Les recomiendo que no lo hagan. Hay un tema de valores y hay un tema de también sustentación de ustedes en el tiempo. Si quieren permanecer mucho tiempo en el sistema financiero, pues yo les recomiendo que hagan caso a lo que en algún momento en la cuna les inculcaron sus padres. Valores. Por favor, hagan las cosas y no caigan en la vergüenza de cocinar los estados financieros por llegar a una meta, que dicho sea de paso, a veces no llegamos. Pues bien, no llegamos, será 1 o 2 meses que no lleguemos, pero después llegamos, no nos asustemos por ello. Deben considerarse las cuotas familiares, ¿ok? Las cuotas de los créditos aquí también. En gastos familiares, las cuotas de los préstamos personales, las cuotas de las tarjetas de créditos personales se deberán incluir dentro de los gastos familiares. Cuidado, esto es la parte familiar. De tarjetas, préstamos personales, de autos, es decir, todo lo que no se destinó al negocio. Cruce, zona de residencia, número de dependientes con gastos familiares y unidades económicas similares. Importante realmente este tema. ¿Okay? Aquí vamos a entrar al excedente neto mensual. No existen reglas fijas realmente, pero una cobertura del 75% del excedente neto familiar para el pago de la cuota del crédito que le estamos otorgando es realmente favorable, es aconsejable. No entremos en más, por un tema que antes les comenté. Si llegase el cliente a tener una emergencia familiar o una emergencia con la empresa, no le estamos dejando margen de maniobra y lo más probable es que no nos paguen. Por consiguiente, una cobertura del 75% de la cuota de pago de este excedente es razonable. ¿Puede incrementarse cuando se conoce más al cliente? Puede incrementarse. ¿Podríamos llegar hasta un 80%? Podríamos llegar hasta un 80%. Aconsejable, no rebasemos el 80%. No rebasemos, por favor, el 80%, podríamos meternos en un serio problema y al cliente también.
Cruce. Pregunte al cliente cuánto puede pagar mensualmente. Él es el único que sabe cuánto puede pagar. No nos olvidemos de los costos sombra. De repente el cliente por ahí tiene una junta o su padre le prestó una determinada cantidad de dinero que él está pagando mensualmente pero que no lo declara. Entonces, si nosotros sacamos, ¿no?, en el simulador y vemos, no, si el cliente da para más, no hay ningún problema, señor, ¿por qué 10,000? ¿Por qué no pide 15,000? Si el cliente pide 10,000, por favor, démosle los 10,000, no le demos 15. Vamos a chocar con los costos sombra. Y si chocamos con los costos sombra, lo más probable es que no nos pague el crédito. Y después vamos a tener serios problemas. Bien, luego, este excedente, ¿no?, con acumulación de bienes, educación de hijos y niveles de reinversión. Tenemos que tener en cuenta eso. Que a veces en los colegios tenemos, pues, salen las cuotas de la APAFA, sale una cuota extraordinaria, sale que el hijo tiene que le tienen que alquilar un disfraz, que le tienen que comprar un determinado libro, que tienen que realizar determinada actividad. Y esos costos a veces no están dentro de la empresa, no están dentro del ámbito familiar, que salen de improviso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ese excedente neto mensual, por favor. El efecto de los ingresos y egresos familiares en la decisión del otorgamiento del crédito. En las empresas del sector empresarial, ¿no?, de las micro y pequeñas empresas, es bastante probable que se encuentre una estructura de unidad económica familiar. Es decir, donde el ahorro de la familia es el capital de la empresa y los activos de la familia son los activos de la empresa. Cuando la empresa es incipiente, cuando estamos frente a una microempresa, pues generalmente esto va a ocurrir con muchísima frecuencia. Generalmente cuando vemos una microempresa, sobre todo cuando vamos a evaluar una casa negocio, en donde está la casa y en la parte de abajo, en el primer piso, funciona el negocio, el pequeño negocio, la bodeguita, ¿no?, el pequeño restaurante, pues definitivamente, pues allí vemos que hay mobiliario en donde el comedor, pues la familia va a almorzar, va a tomar desayuno y va a cenar en el restaurante, en donde van a hacer uso del televisor, van a ver las noticias, van a ver cualquier programa de televisión, utilizando el televisor que es del restaurante o es de la familia. Pues allí se confunde mucho el tema, ¿no? Por eso tenemos que tener presente que en la microempresa no es muy sencillo evaluarla. Para algunos dicen, no, sí es facilísimo. Yo diría que no es muy sencillo. Realmente evaluar una microempresa es todo un arte. Realmente hay que tener mucho criterio para evaluar una microempresa, ¿no? Sobre todo cuando es incipiente, cuando recién comienza, cuando recién rebasa sus 6 primeros meses. Entonces, recién están empezando a querer caminar, ya terminaron de gatear, recién están empezando, y cuando empiezan a caminar hay caídas. Entonces para eso está el sistema financiero con sus analistas de créditos que cumplan la función realmente de asesores. Bien. Sucede a menudo que en las MIPE se confunden los movimientos que corresponden a la actividad empresarial con los movimientos que realiza el resto del entorno familiar. Ya sean por carencias y limitaciones, por lo que antes hemos hablado, o por el nivel de ingresos que no les permite siquiera asignarse un sueldo, ¿no?, para los egresos de la familia. Es recomendable, sí, siempre es recomendable que cuando se inicia una empresa, el propietario se asigne un pequeño sueldo, ¿no? Se asigne un sueldo, pero a veces la necesidad es tanta que muchas veces lo vemos, ¿no? A veces hemos llegado a una bodega y de repente nos está atendiendo don Pepe y llega la señora y la señora le dice, Pepe, llegó el hombre del gas. Y sin embargo es una bodega, no tiene que ver nada con gas. Y don Pepe simplemente jala el cajón donde tiene la plata, saca el dinero, le entrega a su esposa para que pague el gas. Entonces el dinero, el cajón, el disponible de la bodega se convierte a veces en la billetera de la familia. Eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Eso es lo que tenemos que hablar con nuestros clientes y que eviten ese tipo de situaciones en donde tengan debidamente presupuestado todos sus gastos, ¿okay?, para saber cuánto es lo que tiene que asumir esa bodega de la empresa.
Pues bien, hasta aquí hemos llegado, ¿no?, en la parte de la evaluación cuantitativa. Luego de esto, pues tenemos el tema de los ratios financieros. Muchas gracias.